Nunca imaginé que a mis 62 años volvería a sentir ese nudo en el estómago que solo aparece cuando algo no está bien, pero todavía no sabes exactamente qué es. Mi nombre es Mercedes Álvarez. Soy viuda desde hace 12 años y vivo sola en la casa de playa que mi esposo y yo construimos con tanto esfuerzo. Esa casa siempre ha sido mi refugio. Aquí aprendí a convivir con el silencio, con la ausencia, con la nostalgia. Aquí me sentía en paz. Hasta aquella tarde, escuché el motor de un auto detenerse frente a la entrada. No esperaba a nadie. Me asomé por la ventana y vi a mi hija Claudia bajando del asiento del copiloto. Sentí una alegría inmediata, pero duró apenas unos segundos. Ella no bajó sonriendo como siempre. Bajó rígida, tensa, como si cada movimiento estuviera medido. Del lado del conductor salió Andrés, su esposo. Lo había visto solo una vez, el día de la boda civil. Todo fue rápido, discreto, casi improvisado. Él cerró la puerta con calma, miró la casa de arriba abajo y luego a mí. No fue una mirada amable, fue una mirada evaluadora, como si estuviera calculando algo. Claudia evitó abrazarme con fuerza. Me dio un beso rápido, sin sostener mi mirada. Andrés extendió la mano con una sonrisa pequeña, controlada. «Venimos a quedarnos unos días, mamá», dijo ella con voz forzada. «Espero que no sea problema». No era problema. Nunca lo sería. Pero algo dentro de mí se movió incómodo. Durante la cena casi no habló. Cada vez que Claudia intentaba contarme algo, Andrés completaba sus frases, la corregía con suavidad, pero con firmeza. Ella asentía en silencio. Yo observaba. No dije nada. Solo observaba. Cuando recogíamos los platos, Claudia se acercó a mí en la cocina. Su voz bajó a un susurro. «Mamá, mañana levántate temprano, por favor. A las 5. A Andrés le gusta desayunar a esa hora». La miré sorprendida. «¿A las 5? Sí. Y que todo esté listo cuando baje. Ya sabes, café caliente, pan, fruta, como a él le gusta». Algo en su tono me heló la sangre. «Claudia, hija, estás de vacaciones». Ella apretó los labios, miró hacia la puerta del comedor y luego volvió a mirarme, pero no directamente a los ojos. «Por favor, mamá, obedece sin hacer preguntas». Esa frase me atravesó. Obedece sin hacer preguntas. No era mi hija la que hablaba, era el miedo. Asentí lentamente, solo para no tensar más el ambiente. Ella suspiró aliviada, pero no feliz. Aliviada, como quien evita un problema. Esa noche casi no dormí. Escuchaba cada sonido de la casa como si fuera nuevo. El mar golpeaba suave, como siempre, pero dentro de mí había un ruido distinto, un presentimiento que no sabía nombrar. Puse la alarma a las 4:30, aunque ya estaba despierta antes de que sonara. Me levanté en silencio para no hacer ruido. La casa estaba oscura. Caminé por el pasillo rumbo a la cocina y entonces lo escuché. Un cajón cerrándose despacio. Me quedé inmóvil. Luego otro sonido. Papel moviéndose. Un paso leve. El ruido no venía de la cocina. Venía del pasillo que conduce a mi estudio, donde guardo documentos, escrituras, carpetas viejas que nunca tiro porque son parte de mi historia. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Caminé despacio, casi sin respirar. La luz de la luna entraba por la ventana lateral, apenas suficiente para distinguir siluetas, y entonces lo vi. Cuando vi lo que hacía en mi pasillo, supe que esto no era una simple visita. Lo vi claramente. Andrés estaba de espaldas, inclinado sobre el pequeño escritorio del pasillo, el mismo donde guardo las copias de las escrituras de la casa, los recibos antiguos y algunos documentos personales que nunca he mostrado a nadie. Tenía una carpeta abierta y sostenía su teléfono con la linterna encendida, iluminando las hojas
con una precisión que no parecía improvisada. No estaba perdido, no estaba confundido. Estaba buscando. Sentí un golpe seco en el pecho, pero no hice ruido. Me quedé quieta unos segundos, observando cómo pasaba las páginas con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su respiración era tranquila. Eso fue lo que más me inquietó. No parecía nervioso. Parecía seguro de que nadie lo sorprendería. Retrocedí con cuidado antes de que pudiera notar mi presencia. Volví a la cocina y me apoyé en la encimera, intentando ordenar mis pensamientos. El café ya estaba listo. El pan comenzaba a dorarse. El aroma llenaba la casa como cualquier otra mañana, pero nada era normal. No iba a enfrentarlo en ese momento, no todavía. Si lo hacía, negaría todo, me haría sentir exagerada. Y Claudia probablemente lo defendería. Necesitaba entender primero qué estaba pasando. Necesitaba observar. Terminé de preparar el desayuno con manos firmes, aunque por dentro estaba temblando. Coloqué la mesa con cuidado, las tazas alineadas, el jugo recién servido, la fruta cortada en trozos pequeños, como a mi hija siempre le gustó desde niña. Era irónico, yo preparando una mesa perfecta, mientras alguien revisaba mi vida en la habitación contigua. Minutos después, escuché pasos bajando la escalera. Andrés apareció primero. Se veía relajado, incluso satisfecho. Claudia venía detrás, con el rostro pálido y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido nada. «Buenos días», dijo él con una sonrisa breve. «Buenos días», respondí con la misma calma que había practicado durante años cuando algo me dolía y no quería mostrarlo. Se sentaron. Él tomó la taza de café, la olió antes de beber, como evaluando si cumplía sus estándares. Claudia apenas tocó su plato. Los observé en silencio unos segundos. Luego decidí hablar. «¿Esta casa tiene paredes antiguas?», comenté suavemente mientras acomodaba una servilleta. «A veces crujen por la noche, se escuchan cajones abrirse, vasos en el pasillo». Andrés levantó la mirada hacia mí. Solo un segundo. Luego sonrió. «Las casas viejas siempre hacen ruidos», dijo. «¿Es normal?» «Sí», respondí, «pero anoche no fueron ruidos de madera». Claudia dejó caer la cuchara. El sonido metálico resonó más fuerte de lo que debía. Ella no me miró. Miró su plato. Andrés dio un sorbo al café antes de contestar. «Quizás soñaste algo, Mercedes. A esa hora uno puede confundirse». «No estaba confundida», dije sin subir el tono. «Vi a alguien revisando mis carpetas». Hubo un silencio pesado. Andrés apoyó la taza con cuidado. No se alteró. No se disculpó. «¿Insinúas que fui yo?», preguntó con una calma que parecía ensayada. «No insinué nada, solo dije lo que vi». Él inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara mis palabras. «Tal vez estabas preocupada y tu mente completó lo que no entendía. A veces el estrés juega malas pasadas». Escuchar eso me dolió más de lo que esperaba. No por mí, sino porque estaba intentando sembrar duda frente a mi propia hija. Claudia habló entonces, pero su voz era apenas un hilo. «Mamá, seguro Andrés solo quería ver si necesitabas ayuda con algo. Él es muy atento». «Atento». Repetí la palabra en mi mente. Miré sus manos. Estaban entrelazadas sobre la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. No estaba defendiendo por convicción. Estaba defendiendo por miedo. Andrés tomó un trozo de pan con total naturalidad. «No tengo interés en tus cosas, Mercedes. Solo me preocupa que Claudia y yo tengamos estabilidad. Somos familia ahora». «Familia». Esa palabra me sonó extraña en su boca. «Esta casa es mi hogar desde hace décadas», respondí con suavidad. «Mis documentos también. Me gusta saber que nadie los revisa sin avisar». «Por supuesto», dijo él con una sonrisa
que no llegó a sus ojos. Nadie haría eso. Claudia asintió rápidamente, como si necesitara cerrar el tema antes de que se volviera peligroso. Mamá, por favor, no hagamos un problema de algo pequeño. Algo pequeño. Ahí entendí algo que me estremeció. Para ella no era pequeño. Para ella era urgente apagar cualquier chispa que pudiera encender la ira de su esposo. Continuamos desayunando en silencio. Andrés comía con tranquilidad. Claudia apenas probaba bocado. Yo observaba cada gesto, cada mirada rápida que él le lanzaba cuando ella respiraba demasiado fuerte. Cada pausa calculada antes de responder. No era imaginación mía. Mi hija estaba midiendo sus palabras, estaba midiendo su postura, estaba midiendo hasta su forma de respirar, y él lo sabía. Cuando terminaron, Andrés se levantó y dijo que iría a caminar por la playa para hacer unas llamadas. Claudia se ofreció a recoger los platos. La seguí a la cocina. Hija, le dije en voz baja, mírame. Tardó unos segundos, pero al final levantó los ojos. Vi miedo. No tristeza. Miedo. ¿Estás bien? Sí, mamá. No me mientas. Bajó la mirada otra vez. Es solo que Andrés es muy organizado. Le gusta tener todo bajo control, nada más. Nada más. Le tomé la mano. Estaba fría. Claudia, nadie debería pedirte que obedezcas sin hacer preguntas. Ella respiró hondo, como si contuviera algo más grande que una simple discusión. Mamá, por favor, solo haz lo que te pide. Es más fácil así. Más fácil para quién, pensé. En ese momento supe que no se trataba solo de documentos. No se trataba solo de una casa. Se trataba de algo mucho más profundo. Y cuando más tarde regresé al estudio para revisar lo que había tocado, descubrí que faltaba algo. Pero lo que encontré después fue mucho peor. Entré a mi estudio con una sensación que no sabría describir. No era rabia. Era algo más frío, más lúcido. Abrí los cajones uno por uno, intentando recordar exactamente cómo los había dejado la noche anterior. A simple vista, todo parecía en orden, pero cuando levanté una de las carpetas azules donde guardo copias de mis estados de cuenta, noté que faltaba un sobre. No era un sobre cualquiera. Allí tenía un resumen reciente del valor actualizado de la casa y unos papeles relacionados con el terreno contiguo que todavía está a mi nombre. No eran documentos secretos, pero tampoco eran algo que alguien necesitara revisar a las 5 de la mañana sin permiso. Respiré hondo y cerré el cajón con cuidado. No quería que notaran que yo ya había notado. Esa tarde encontré a Claudia sola en la terraza, mirando el mar como si buscara una salida en el horizonte. Me senté a su lado sin decir nada durante unos segundos. El viento movía su cabello, pero ella no reaccionaba. Hija, le dije finalmente, necesito que seas honesta conmigo. Sus hombros se tensaron. Lo soy, mamá. No, no lo está haciendo. Guardó silencio. Sus manos empezaron a jugar nerviosamente con el borde de su blusa. ¿Él revisa tus cosas también? Tardó en responder. Demasiado. A veces, dijo en voz baja, es solo porque quiere saber que todo está en orden. ¿Y tus cuentas? ¿Las maneja él? ¿Tu teléfono? También. ¿Tus amistades? Prefiere que no hable mucho con ciertas personas. Cada respuesta era un paso más hacia una verdad que yo ya intuía. Claudia, eso no es organización. Eso es control. Ella cerró los ojos un momento, como si escuchar la palabra en voz alta fuera demasiado. Es que él dice que así evita problemas, que el mundo es peligroso, que la gente se aprovecha. ¿Y tú? Pregunté. ¿Te sientes segura o vigilada? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. No sé cuándo dejé de decidir cosas por mí misma, mamá. Sentí que algo se rompía por dentro. Entonces añadió algo que me dejó helada. Ni siquiera uso ya mi apellido. La miré confundida. ¿A qué te refieres?
Legalmente sigo siendo Claudia Álvarez, pero en todos los contratos, en las redes, en los trámites, él me pidió que usara su apellido completo. Dijo que así todo sería más sencillo, que proyecta más solidez. ¿Más solidez para quién? Para sus negocios, respondió casi en un susurro. ¿Y qué negocios son esos? Dice que inversiones, asesorías, movimientos financieros. No me explica mucho. Solo me dice que confíe. Confía. Obedece. No preguntes. Todo empezaba a encajar de una forma inquietante. Claudia miró hacia la puerta, asegurándose de que Andrés no estuviera cerca. ¿Hay algo más, mamá? Sentí que el aire se volvía más pesado. Hace unos días encontré algo en su maletín. No debía verlo, pero estaba abierto. Era una libreta pequeña, negra. Tenía páginas llenas de anotaciones, números, fechas, direcciones. ¿La tienes? Dudó un segundo. La escondí. Por si acaso. Subimos juntas a la habitación de huéspedes. Claudia cerró la puerta con cuidado y sacó de dentro de una bolsa de tela una libreta desgastada. La sostuvo unos segundos antes de entregármela, como si pesara más de lo que parecía. La abrí lentamente. La primera página tenía una lista titulada Pendientes. Debajo, varios nombres con cantidades al lado. Algunos estaban marcados con una línea. Otros tenían una fecha futura. Pasé la página. Había direcciones, montos, abreviaturas que parecían referencias bancarias. No entendía todo, pero sí entendía que aquello no era un simple cuaderno de notas personales. En la tercera página mi mano se detuvo. Casa Playa, actualización, valor mercado. Sentí que mi corazón se aceleraba. Más abajo, en tinta azul, estaba escrito mi nombre completo, Mercedes Álvarez, y junto a él una cifra aproximada, demasiado precisa para ser casualidad. Claudia empezó a llorar en silencio. Yo no sabía qué significaba, mamá. Pensé que quizá era una forma de organizar gastos familiares. No, esto no es organización doméstica. Pasé otra hoja. Transferencia posible tras firma conjunta. Firma conjunta. ¿Te pidió firmar algo recientemente? Pregunté sin apartar la vista del papel. Ella asintió lentamente. Un poder simple, dijo. Dijo que era por si yo estaba ocupada y él necesitaba hacer trámites por mí. ¿Lo firmaste? No. Le dije que quería leerlo con calma. Se molestó. Cerré la libreta con cuidado. Claudia, él no está pensando en tu bienestar. Está pensando en activos. No digas eso, susurró, pero su voz no tenía convicción. Hija, tu nombre está aquí como puente. Mi casa está aquí como objetivo. Me miró aterrorizada. ¿Objetivo? Eso parece. Recordé el sobre que faltaba. Recordé la forma en que Andrés había mirado la fachada de la casa al llegar. No como un invitado, como alguien evaluando una inversión. Claudia se cubrió la boca con la mano. Mamá, él siempre dice que debemos crecer, que no podemos quedarnos pequeños, que hay oportunidades si uno es inteligente. ¿Inteligente para quién?, repetí. Volví a abrir la libreta y revisé las páginas finales. Allí había algo que me inquietó aún más. Una sección titulada Próximos movimientos. Y debajo una línea que decía cerrar tema familia antes de cierre principal. Cerrar tema familia. No necesitaba más explicación. Él no solo quería información, quería control legal, quería acceso, quería convertir mi patrimonio en parte de sus movimientos. Miré a mi hija y por primera vez vi no solo miedo, sino culpa. Pensé que si lo apoyaba, todo estaría bien. Pensé que era ambicioso, no peligroso. Ambición sin límites siempre se vuelve peligrosa, respondí. Me levanté con la libreta en la mano. Esto no es improvisado, está planificado. Claudia respiraba con dificultad. ¿Crees que me usó? La miré con firmeza.
Creo que vio en ti una puerta. El silencio que siguió fue devastador, pero mientras intentaba ordenar todo en mi mente, una pregunta empezó a formarse con más fuerza que el miedo. ¿Quién le dio acceso a tanta información sobre mis documentos? Porque algunas cifras eran demasiado exactas para haberlas adivinado. Cerré la libreta y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No, esto no era solo idea de Andrés, pero Andrés no estaba solo. Esa noche casi no hablé. Me encerré en mi habitación con la libreta negra sobre la mesa y una sensación que iba más allá del miedo. Era traición, pero todavía no sabía de quién. Al día siguiente, mientras Andrés salió a hacer una llamada diciendo que tenía que resolver unos asuntos urgentes, decidí revisar el sobre que había desaparecido. No estaba en el cajón donde lo guardo. Revisé otros archivos, moví carpetas antiguas, hasta que encontré algo que no recordaba haber colocado allí. Un documento doblado dentro de una carpeta verde que casi nunca uso. Lo abrí con manos temblorosas. Era una copia de un documento hipotecario reciente. Mi dirección aparecía claramente. El monto era elevado, demasiado elevado para ser un simple error administrativo. Mi respiración se volvió lenta, pesada. Seguí leyendo. El crédito no estaba a mi nombre. Estaba vinculado a una garantía basada en la propiedad. Y abajo en el apartado de autorización de trámite preliminar vi una firma. No era la mía, era la de Javier, mi hijo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tuve que sentarme. Javier siempre fue impulsivo, ambicioso, con ideas de negocios que empezaban con entusiasmo y terminaban en silencio. Pero nunca pensé que su nombre aparecería en un documento relacionado con mi casa sin que yo lo supiera. Revisé la fecha. Era de hacía 3 meses. 3 meses en los que él me llamó menos de lo habitual. 3 meses en los que evitaba hablar de trabajo cuando yo preguntaba. 3 meses en los que cada vez que mencionaba la casa decía algo como: «Mamá, deberías modernizarla, podrías sacarle más provecho». Recordé una conversación que en su momento no me pareció importante. «Mamá, ¿todavía tienes copia de las escrituras actualizadas? Es que un amigo necesita asesoría y quiero comparar formatos». Se las envié por correo electrónico. Confié. Ahora entendía. No era asesoría, era información. Sentí un dolor diferente al que me provocaba Andrés. Lo de Andrés era peligro externo. Lo de Javier era sangre. Escuché pasos detrás de mí y levanté la mirada. Claudia estaba en la puerta. Tenía los ojos rojos. «Mamá, ¿qué pasa?». Le extendí el documento sin decir palabra. Lo leyó en silencio. Sus labios empezaron a temblar. «No puede ser», susurró. «Es la firma de tu hermano». Ella negó con la cabeza una y otra vez. «No, él no haría algo así. Él podrá ser irresponsable, pero no esto». Yo también quería creerlo, pero el papel estaba ahí. En ese momento Andrés apareció en el marco de la puerta. No parecía sorprendido de vernos juntas ni de ver el documento en mis manos. «Ah, ya lo encontraste», dijo con una serenidad que me heló. Claudia giró hacia él. «¿Qué es esto?». Andrés se encogió ligeramente de hombros. «Un trámite preventivo, nada más». «¿Preventivo para quién?», pregunté con la voz firme. «Para proteger ciertos movimientos financieros», respondió. «Javier tenía algunos problemas de liquidez. Yo solo lo ayudé a estructurar una solución, usando mi propiedad como respaldo». «Técnicamente no está ejecutado», dijo con calma. «Solo es una fase previa, pero podría activarse si fuera necesario». Claudia comenzó a llorar. «Nos mentiste», dijo mirándolo. Él la miró como si estuviera exagerando. «No mentí. Simplemente omití detalles que podrían generar preocupación innecesaria». «¿Preocupación innecesaria?».
sentí que algo dentro de mí se volvía frío y claro. ¿Mi hijo sabe que esto podría comprometer mi casa? Andrés sostuvo mi mirada sin parpadear. Tu hijo sabe que necesita salir de ciertas deudas antes de que se vuelvan públicas. Y sabe que esta es la manera más rápida de resolverlo. Resolverlo con mi patrimonio. No lo dijo así, pero lo implicaba. Claudia se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro. Esto no puede estar pasando, repetía. Andrés dio un paso hacia nosotras. Mercedes, nadie quiere perjudicarte. Al contrario, si todo sale como está planeado, tú no perderás nada. Solo necesitamos tu cooperación para formalizar algunos papeles y reestructurar la titularidad temporalmente. Temporalmente. ¿Qué significa temporalmente? Que durante un periodo corto la administración pase a manos más activas. Nada más. ¿Más activas? ¿Te refieres a ti? Sonrió apenas. Alguien tiene que tomar decisiones estratégicas, y si me niego. Su expresión no cambió. No sería conveniente. Los documentos ya están circulando en ciertos despachos. Si decides frenar el proceso abruptamente, podrían generarse revisiones incómodas, auditorías, dudas sobre movimientos previos. Eso es una amenaza, dije sin elevar la voz. No. Es información, respondió con suavidad. Claudia levantó la cabeza. ¿Le dijiste a mi hermano que esto era seguro? Le expliqué que era la opción más eficiente, contestó. ¿Eficiente para quién?, repetí. Para todos si colaboramos. Me miró directamente. A veces, Mercedes, las decisiones importantes requieren que dejemos el control en manos más capaces. Más capaces. La palabra quedó suspendida en el aire. Comprendí que no solo era un plan financiero, era un plan psicológico. Hacerme sentir obsoleta, vulnerable, confundida, hacerme creer que yo ya no podía manejar lo mío. Claudia comenzó a respirar con dificultad. No puedo con esto, dijo entre lágrimas. Andrés se inclinó ligeramente hacia ella. Tranquila, todo esto se resolverá si tu madre entiende que es momento de adaptarse. Adaptarse. Sentí que si hablaba desde la emoción, perdería. Así que guardé silencio. Observé. Andrés estaba demasiado tranquilo, demasiado seguro. Eso solo es posible cuando alguien cree que tiene todas las piezas bajo control. Miré nuevamente el documento. Javier no habría podido estructurar algo así solo. Él apenas entiende de trámites bancarios complejos. Necesitó ayuda, necesitó asesoría, y Andrés se la dio. Pero algo más me inquietaba. Algunas fechas en el documento eran anteriores a la boda de Claudia. Eso significaba que la conexión entre Andrés y Javier no comenzó conmigo en medio, comenzó antes. Levanté la mirada hacia Andrés. ¿Desde cuándo conoces a mi hijo? Hubo un segundo, apenas perceptible, de pausa. De antes, respondió. Claudia dejó de llorar y lo miró sorprendida. ¿Antes de mí? Andrés sonrió con esa calma calculada. El mundo de las inversiones es pequeño. En ese instante comprendí que no solo habían planeado usarme, habían planeado acercarse a mí a través de mi hija. Y entonces recordé algo que él no sabía. Esa noche no discutí más. No levanté la voz. No lloré. No acusé. Me limité a observar. Andrés estaba convencido de que tenía el control. Claudia estaba paralizada entre el miedo y la culpa. Y yo, por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo diferente al pánico. Claridad. Mientras me preparaba para dormir, recordé algo que había olvidado en medio del caos. Mi casa no era tan vulnerable como ellos creían. Hace años, después de que intentaron entrar a robar en una vivienda cercana, instalé cámaras de seguridad, algunas visibles, otras no tanto. Mi hijo me ayudó a configurarlas al principio, pero después yo misma
Aprendí a revisar las grabaciones desde mi teléfono. Nunca pensé que las necesitaría para algo más que vigilar el portón. Me senté en la cama con el teléfono en la mano. Abrí la aplicación y retrocedí a la madrugada anterior. Mis dedos temblaban ligeramente. Ahí estaba, Andrés, entrando al pasillo a las 4:53. Mirando hacia ambos lados antes de abrir el cajón, revisando carpetas, tomando fotografías con su celular, deteniéndose justo en el sobre que ahora había desaparecido. Respiré hondo. No era una sospecha, era un hecho. Seguí avanzando en la grabación. Horas después, en la cocina, el micrófono ambiental captaba fragmentos de la conversación del desayuno. No todo era perfecto, pero sí lo suficiente. Su tono cuando insinuó que yo estaba confundida, la manera en que desvió la responsabilidad, la presión sutil en cada frase. Reproduje otro momento esa misma tarde, cuando hablaba con Claudia en la sala, creyendo que yo estaba fuera. Si tu madre coopera, todo será más sencillo. No necesita entenderlo todo, solo firmar. La frase quedó grabada con claridad. Sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor por confirmar lo que ya sabía. Alivio por tener algo tangible, pero sabía que no bastaba con confrontarlo mostrando un video. Un hombre como él siempre tendría una explicación preparada. Necesitaba algo más sólido, algo que no pudiera reinterpretar. Miré el reloj. Eran casi las 11. Dudé unos segundos antes de marcar el número de Ramona, mi vecina de al lado. Ramona y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Es mayor que yo por unos cuantos años. Práctica, directa, con experiencia trabajando en oficinas judiciales durante décadas. No se deja impresionar fácilmente, contestó al tercer tono. Mercedes, ¿todo bien? No del todo, respondí en voz baja. ¿Podrías venir mañana temprano? Necesito hablar contigo sin que nadie lo note. Hubo un silencio breve. Voy a estar ahí. Al día siguiente, cuando Andrés salió a caminar por la playa, le envié un mensaje a Ramona para que entrara por la puerta trasera. Claudia estaba arriba, encerrada en la habitación. Le mostré las grabaciones en la cocina. Ramona observó sin interrumpir. Sus ojos se movían atentos, analizando cada detalle. ¿Tienes copia de seguridad?, preguntó al terminar. En la nube y en un disco externo. Bien, le expliqué lo de la libreta, lo del documento hipotecario, lo de Javier. Ramona apoyó las manos sobre la mesa. Esto no es improvisado, Mercedes. Es una estrategia para presionarte legalmente y hacerte ceder por miedo, lo sé. ¿Quieres denunciar ya? Miré hacia la escalera. Si lo hago ahora, negará todo. Dirá que son malentendidos, que estoy confundida. Claudia todavía no está lista para enfrentar un proceso así. Necesito que él se exponga más. Ramona asintió lentamente. Entonces no lo enfrentes. Provócalo. La miré sin entender del todo. Los hombres que creen que ya ganaron se descuidan. Si siente resistencia, se pondrá más cuidadoso. Pero si siente que te está doblegando, hablará más de la cuenta. Quedé en silencio, procesando la idea. Necesito que diga claramente lo que quiere, continuó Ramona. Que admita su intención de quedarse con la propiedad, que relacione a tu hijo con el plan, que quede claro que hay presión. ¿Y cómo hago eso? Hazle creer que estás cediendo. La palabra me pesó. Si te muestras desafiante, usará la amenaza legal para asustarte. Si te muestras débil, bajará la guardia. Querrá escucharse explicar su brillante estrategia. Miré otra vez la grabación donde Andrés revisaba mis documentos con tanta seguridad. Él no me ve como una amenaza, dije en voz baja. Exacto. Y ahí está tu ventaja, respiré hondo. ¿Y Claudia? Necesita saber que estás actuando,
pero no frente a él. Ella debe comportarse como hasta ahora, para que no sospeche. Sentí una mezcla extraña de miedo y determinación. Nunca imaginé que a mis 62 años estaría planeando algo así en mi propia casa. Ramona me tomó la mano. No estás haciendo nada indebido. Solo estás protegiendo lo que es tuyo. Y a tu hija. Asentí. Cuando Andrés regresó esa tarde, me encontró en la sala con el documento hipotecario sobre la mesa. No lo estaba mirando. Solo lo tenía ahí, como si lo hubiera estado revisando con preocupación. ¿Pensando? Preguntó con una sonrisa controlada. Sí, respondí bajando la mirada. He estado reflexionando. Se sentó frente a mí. Es normal que te cueste aceptar cambios, Mercedes. Quizá tengas razón, dije con voz más suave de lo habitual. Tal vez he sido demasiado rígida. Vi cómo su postura se relajaba apenas. Si firmar algunos papeles ayuda a Claudia y a Javier, tal vez debería considerarlo. Sus ojos brillaron con algo que reconocí de inmediato. Satisfacción. Sabía que funcionaría, dijo casi en un susurro. No respondí. Dejé que el silencio lo invitara a seguir hablando. Necesitamos ordenar la titularidad temporalmente, explicó. Luego todo fluirá. Nadie perderá nada si se hace bien. ¿Y si alguien se opone? Pregunté con aparente inseguridad. Él sonrió. No habrá oposición si todos entienden su papel. Sentí el impulso de enfrentarlo ahí mismo, de mostrarle las grabaciones, de decirle que no era tan listo como creía. Pero no lo hice, porque ahora entendía algo esencial. Para que cayera, tenía que hablar más, tenía que confiar en que ya me había convencido, tenía que sentirse seguro, tenía que sentirse ganador, tenía que hacerlo sentir ganador. A la mañana siguiente me miré al espejo y ensayé una expresión que no sentía. Bajé los hombros, suavicé la mirada, dejé que mi voz sonara más frágil de lo habitual. No era natural para mí, pero entendí que esta vez la firmeza directa no era la mejor arma. Tenía que aparentar cansancio, duda, rendición. Coloqué mi teléfono dentro del cajón lateral del comedor, con la grabadora activada. Las cámaras ya estaban funcionando, respiré profundo y bajé a la cocina. Andrés estaba ahí, revisando su celular, como si la casa fuera un hotel y yo una empleada eficiente. Buenos días, dijo sin levantar mucho la vista. Buenos días, respondí en tono bajo. Serví café en silencio y me senté frente a él. Durante unos segundos no hablé. Dejé que el silencio lo incomodara apenas. He estado pensando en lo que dijiste, murmuré finalmente. Levantó la mirada, atento, sobre la administración de las cosas. Se reclinó en la silla. Es lo más sensato, Mercedes. Tú misma viste que la situación de Javier no es estable. Suspiré como si la palabra estable me pesara. No sabía que estaba tan endeudado. Lo está, afirmó con tranquilidad. Y si no actuamos rápido, podría enfrentar consecuencias que afectarían a todos. ¿A todos o a él? Pregunté con aparente ingenuidad. A la familia, respondió de inmediato. Cuando uno cae, arrastra a los demás. Bajé la mirada, como si estuviera procesando la idea. Yo no quiero problemas, dije. He trabajado toda mi vida para que mis hijos no pasen necesidades. Y eso es admirable, respondió con tono casi amable. Precisamente por eso debes permitir que alguien con visión financiera tome el control temporalmente. Control temporalmente. Repetí la frase en mi mente mientras asentía lentamente. ¿Te refieres a ti? Sonrió apenas. No es cuestión de ego, es cuestión de capacidad. Yo sé cómo mover activos, cómo proteger bienes, cómo optimizar recursos. La casa puede generar más si se administra correctamente. Generar más como alquiler estratégico, revalorización, uso como garantía para apalancamientos productivos.
Hay muchas formas. Hablaba con seguridad, casi con entusiasmo. Era evidente que disfrutaba explicando su plan. Mi casa no es un negocio, dije en voz baja. Es un hogar. Los hogares también pueden ser activos, respondió. Y los activos, si no se mueven, pierden valor. Dejé que el silencio se extendiera. Luego añadí, como si la idea apenas estuviera formándose. Si yo aceptara que tú la administres, ¿qué cambiaría exactamente? Todo se formalizaría, explicó. Firmaríamos una cesión administrativa. No pierdes la propiedad legal, pero me otorgas control operativo. Eso nos permite reorganizar deudas, cubrir compromisos pendientes y limpiar el historial financiero de Javier. Entonces, si es por la deuda de mi hijo, es principalmente por eso, admitió. Javier está más comprometido de lo que imaginas. Si no intervenimos, podría enfrentarse a demandas formales. Sentí un nudo en el estómago, pero no lo mostré. ¿Y cuánto debe? Dudó apenas un segundo, lo suficiente como para necesitar respaldo sólido. Mi casa es el activo más fuerte disponible, dijo sin rodeos. Ahí estaba. Lo dijo con naturalidad, como si fuera lógico usar mi patrimonio como tabla de salvación sin consultarme primero. Miré hacia la ventana para ganar tiempo. Siempre pensé que cuando enviudé, lo único seguro que me quedaba era este lugar, murmuré. La seguridad es relativa, Mercedes. El mundo cambia. Hay que adaptarse. Adaptarse. Esa palabra volvía una y otra vez. Si no firmo, pregunté suavemente, ¿qué pasará? Su expresión cambió ligeramente. No fue agresiva. Fue calculadora. Sería complicado. Los documentos preliminares ya existen. Si el proceso se detiene abruptamente, podrían surgir revisiones que nadie quiere. ¿Revisiones de qué tipo? Auditorías, análisis de movimientos pasados, interpretaciones legales incómodas. Era presión, aunque envuelta en tono cordial. No quiero problemas legales, dije bajando la mirada. Entonces coopera, respondió con suavidad. Sentí que estaba disfrutando cada segundo. La sensación de que me estaba convenciendo, de que yo cedía por comprensión y no por miedo. ¿Y Claudia? Pregunté en voz casi quebrada. ¿Ella sabe exactamente todo lo que implica esto? No necesita cargar con detalles técnicos, contestó. Lo importante es que confíe en nosotros. Nosotros. Esa palabra revelaba más de lo que él creía. ¿Desde cuándo hablas con Javier sobre esto? Desde antes de la boda, respondió sin darse cuenta. Evaluábamos opciones. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve el rostro sereno. Antes de que conocieras bien a Claudia, la conocía lo suficiente, dijo con una leve sonrisa. Entendí entonces que mi hija no había sido el inicio del plan. Había sido el puente. Guardé silencio unos segundos y luego asentí lentamente. Tal vez tengas razón, dije. Tal vez ya no tengo la energía para manejar todo sola. Sus hombros se relajaron. Es una decisión inteligente. ¿Cuándo habría que firmar? Cuanto antes, mañana mismo, puedo traer los documentos adecuados, asentí otra vez, como si estuviera aceptando una realidad inevitable. Solo te pido una cosa, añadí. ¿Cuál? Que si hago esto, sea para proteger a mis hijos, no para perder lo poco que me queda. Nunca perderás nada si sigues el plan, respondió con seguridad. El plan. La palabra quedó flotando en el aire. Escuché mis propios latidos. Sabía que todo estaba quedando grabado. Cada frase, cada admisión, cada insinuación. Pero aún faltaba algo esencial. Había confirmado la deuda. Había admitido su intención de administrar la casa. Había reconocido coordinación previa con mi hijo. Sin embargo, todavía hablaba en términos estratégicos. Necesitábamos algo más directo, más claro, una declaración
que no pudiera disfrazarse como simple asesoría financiera. Me levanté lentamente. «Gracias por explicarlo, Andrés. Para eso estoy», respondió con satisfacción. Subí a mi habitación con el corazón acelerado. Revisé rápidamente la grabación. Todo estaba ahí. Su voz clara, sus palabras precisas. Pero necesitábamos una confesión clara. Esa tarde, el aire en la casa se sentía distinto. No era tensión, era anticipación. Ramona llegó antes de lo acordado y entró en silencio por la puerta trasera. Se instaló en la despensa, donde la cámara tenía un ángulo perfecto hacia el comedor. Yo dejé mi teléfono grabando dentro del cajón, como el día anterior. Todo estaba listo. Solo faltaba él. Andrés bajó las escaleras con esa seguridad que ya me resultaba familiar. Caminaba como alguien que cree que nada puede sorprenderlo. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó mientras se servía agua. Sí, respondí con voz tranquila. Mucho. Se sentó frente a mí, apoyando los brazos sobre la mesa. Y bien, lo miré directamente a los ojos por primera vez en días, pero mantuve el tono suave. Solo quiero entender algo antes de firmar nada. Sonrió con paciencia fingida. Pregunta lo que necesites. ¿Por qué te casaste con mi hija? La pregunta lo tomó ligeramente desprevenido, pero no lo suficiente como para perder el control. Porque la quiero, respondió rápido. No aparté la mirada. ¿La quieres o la necesitabas? Su sonrisa cambió. Se volvió más fina. No entiendo a qué te refieres. Te refieres a estrategia todo el tiempo, dije con calma. Activos, administración, movimiento. ¿Claudia fue parte de esa estrategia? Guardó silencio unos segundos. Luego soltó una pequeña risa. Mercedes, en el mundo real, las decisiones nunca son solo emocionales. Eso no responde mi pregunta. Se reclinó en la silla, cruzando los brazos. Claudia estaba en un momento vulnerable cuando la conocí. Necesitaba estabilidad. Yo podía ofrecérsela. ¿Y tú qué necesitabas? Evaluó mis palabras, midiendo hasta dónde podía hablar. Oportunidad, dijo finalmente. Sentí que el aire se volvía más frío. ¿Oportunidad de qué? De crecer, respondió sin titubear. De consolidar proyectos que requieren respaldo sólido. Las relaciones también pueden ser alianzas. Alianzas. ¿Entonces mi hija fue una alianza estratégica? No lo digas así, contestó con una leve sonrisa. Fue un punto de conexión. Ella confía en mí. Tú confías en ella. Es una cadena natural. Desde la despensa sabía que Ramona estaba escuchando cada sílaba. ¿La buscaste por eso?, insistí. No la busqué por azar, admitió. Ya conocía a Javier. Sabía el potencial que había alrededor de esta familia. Alrededor. ¿Te refieres a mis bienes? A las posibilidades, corrigió. Respiré despacio, conteniendo la indignación. ¿Y qué papel juega Claudia en todo esto? Su expresión se volvió más fría. Claudia es sensible, emocional. No tiene cabeza para decisiones financieras grandes. Por eso necesita dirección, dirección, dirección o control. Sonrió otra vez, pero esta vez sin molestarse en disfrazarlo. Llámalo como quieras. Al final, lo importante es el resultado. Mis manos estaban quietas sobre la mesa, pero por dentro cada palabra me atravesaba. Ella sabe que la consideras parte de una estrategia. No necesita entender todos los detalles, respondió. Demasiada información genera dudas innecesarias. O sea, que prefieres que no piense demasiado. Prefiero que confíe en ti, en quien sabe lo que hace. La forma en que hablaba era tan segura que parecía no darse cuenta de lo que estaba revelando. ¿Y mi hijo?, pregunté. ¿También es parte de tu estrategia? Javier necesitaba ayuda. Yo se la ofrecí. Él entendió que el camino rápido requiere decisiones firmes. Decisiones como usar mi propiedad como respaldo. Es un recurso disponible, dijo con naturalidad.
Sería irresponsable no aprovecharlo. Sentí una punzada en el pecho, pero no dejé que mi voz temblara. ¿Y si yo no existiera? Pregunté despacio. ¿Si yo no estuviera aquí para firmar? Me miró fijamente. Las situaciones siempre encuentran solución, dijo con tono bajo. Aunque alguien se interponga. Sus ojos brillaron con algo que ya no era cortesía. En los negocios, los obstáculos se gestionan o se eliminan. La palabra quedó suspendida en el aire. Él inclinó la cabeza ligeramente. Depende del contexto. En ese instante su arrogancia lo traicionó. Ya no estaba hablando con cautela, estaba hablando con orgullo. Entonces mi hija fue una vía para llegar a mí. Fue la manera más eficiente, admitió sin titubear. No todo en la vida es romántico, Mercedes. Sentí que cada frase era una pieza que encajaba con claridad brutal. ¿Y la quieres?, pregunté por última vez. La aprecio, respondió, pero el afecto no paga deudas. Desde la despensa escuché un leve movimiento. Ramona debía estar conteniendo la respiración. Andrés continuó, ahora completamente confiado. Tú tienes un activo subutilizado. Javier tiene urgencia financiera. Yo tengo capacidad de gestión. Era cuestión de unir piezas. ¿Y si yo no coopero? Su mirada se endureció apenas. Entonces todos perderán tiempo y dinero innecesariamente. Incluso Claudia. Claudia entenderá lo que sea necesario entender, dijo con frialdad. Ahí estaba. No era protección, no era amor, era cálculo. Lo observé en silencio unos segundos más, dejando que el peso de sus propias palabras llenara el espacio. ¿Y nunca pensaste que yo podría descubrirlo? Sonrió con superioridad. Mercedes, las personas de tu generación suelen confiar demasiado en la buena fe. Eso facilita las cosas. Sentí algo nuevo dentro de mí. No era miedo, era certeza. ¿Y ahora que lo sabes todo? Preguntó. Lo miré sin bajar la vista. Ahora entiendo todo. Respondí con calma. Se levantó ligeramente, seguro de que me había convencido. Entonces estamos listos para firmar. No contesté, porque mientras él se sentía triunfador, cada palabra que había pronunciado ya estaba registrada. Su admisión de que se acercó por oportunidad, su reconocimiento de estrategia, su minimización de mi hija, su aceptación de usar mi casa como recurso. Cuando terminó de hablar, ya estaba acabado. Andrés todavía tenía esa expresión de satisfacción cuando escuchamos el sonido de la puerta de la despensa abrirse. Ramona salió con paso firme, sin prisa, pero sin titubeo. No levantó la voz, no hizo un gesto dramático, solo caminó hasta colocarse a mi lado. Interesante conversación, dijo con serenidad. Andrés se quedó inmóvil unos segundos. No esperaba testigos. ¿Y usted qué hace aquí?, preguntó, intentando recuperar el control. Escuchando, respondió Ramona, y grabando. Vi cómo su mandíbula se tensaba apenas. No entiendo de qué habla. Yo abrí el cajón del comedor y saqué mi teléfono. Lo coloqué sobre la mesa y presioné reproducir. Su voz llenó el comedor con una claridad que ya no podía maquillarse. Fue la manera más eficiente. No todo en la vida es romántico. Es un recurso disponible. Los obstáculos se gestionan. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que hubiéramos vivido en esa casa. Andrés miró el teléfono, luego a mí, luego a Ramona. Eso está sacado de contexto, dijo finalmente. ¿De qué contexto exactamente?, pregunté con calma. De una conversación hipotética. Estábamos hablando en términos generales. Ramona cruzó los brazos. En términos bastante específicos, diría yo. Él intentó sonreír. No pueden usar eso. Es una conversación privada. Privada en una casa que no es tuya, respondí, mientras planeabas administrar lo que tampoco es tuyo. Claudia apareció en la escalera. Había escuchado las voces elevadas.
Su rostro estaba pálido. ¿Qué está pasando? Reproduje otro fragmento. Claudia es un punto de conexión. No necesita entender todos los detalles. Ella llevó la mano a su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Andrés dio un paso hacia ella. No escuches eso fuera de contexto. ¿Fuera de contexto?, repitió ella con voz quebrada. Intentó acercarse más, pero Ramona se interpuso discretamente. Creo que ya habló suficiente, dijo. Andrés respiró hondo, intentando reorganizar su discurso. Esto no prueba nada ilegal, solo demuestra planificación financiera. Nada más. Planificación para usar mi propiedad sin mi consentimiento, respondí. No estaba ejecutado, insistió. Era una propuesta. Entonces, no tendrás problema en que revisemos todo con un abogado, añadí. Su mirada cambió por primera vez. Ya no era arrogancia. Era cálculo rápido. No hace falta exagerar, dijo. Yo ya había marcado el número. El licenciado Romero contestó tras el segundo tono. Es abogado en el pueblo desde hace más de 30 años. Conoce mi situación patrimonial mejor que nadie. Licenciado, necesito que venga a mi casa lo antes posible. Es urgente. Mientras hablaba, Andrés se mantenía en silencio. Sabía que cada palabra adicional podía complicarlo más. Claudia bajó lentamente las escaleras. Se detuvo frente a él. ¿Desde cuándo planeabas esto?, preguntó en voz baja. No lo planeaba así, respondió. Solo estaba buscando soluciones. ¿Soluciones usando a mi mamá? ¿Usándome a mí? Él intentó tocarle el brazo, pero ella retrocedió. No es como lo estás entendiendo. Entonces explícame cómo debo entender que soy una estrategia, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Yo la miré con el corazón apretado. No intervení. Era un momento que necesitaba vivir ella misma. El licenciado Romero llegó 20 minutos después. Ramona le explicó brevemente lo ocurrido. Yo le mostré las grabaciones, le entregué copia del documento hipotecario con la firma de Javier. El abogado escuchó en silencio, tomando notas. Esto es delicado, dijo finalmente. Aquí hay indicios de intento de administración indebida y posible presión patrimonial. No podemos afirmar delitos sin revisión formal, pero sí podemos iniciar medidas preventivas. Andrés intentó recuperar terreno. No hay nada ilegal, solo asesoría financiera entre adultos. El licenciado lo miró directamente. La asesoría no incluye ocultar información ni condicionar decisiones mediante presión psicológica. Esa palabra quedó flotando. Presión. Claudia rompió en llanto abierto. No era un llanto contenido, era un desahogo acumulado durante meses. Yo confié en ti, dijo entre sollozos. Cambié mi rutina, mis amistades, mi apellido, en todos lados, porque dijiste que era lo mejor. Andrés bajó la mirada por primera vez. Lo hice para protegerte. No, respondió ella. ¿Lo hiciste para controlarme? Sentí que algo cambiaba en el aire. Ya no era solo confrontación, era despertar. El abogado explicó que iniciaríamos un bloqueo preventivo sobre cualquier trámite relacionado con la propiedad. También recomendaría notificar formalmente a las instituciones involucradas para detener cualquier proceso pendiente. Andrés entendió que el terreno ya no era el suyo. Esto es una exageración, murmuró. No, respondí con firmeza. Es protección. Ramona se mantuvo a mi lado todo el tiempo. Su presencia era tranquila, pero firme. El licenciado pidió copia de todo y aseguró que comenzaría las gestiones ese mismo día. Andrés tomó su teléfono. Esto no termina aquí, dijo en tono bajo. Claudia lo miró sin miedo esta vez. Sí termina. Aquí. Él sostuvo su mirada unos segundos y luego se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, volteó hacia mí. ¿Crees que ganaste? No respondí, porque esto no era una competencia, era una defensa.
Cuando la puerta se cerró, Claudia se desplomó en mis brazos. Lloró como no lo hacía desde niña. Yo la abracé fuerte, sin decir nada. Ramona nos observó en silencio. El abogado recogía sus papeles. El proceso legal apenas comenzaba, pero algo esencial ya había cambiado. Mi hija había escuchado la verdad con sus propios oídos, sin maquillaje, sin excusas, sin manipulación. Pero mientras sostenía a Claudia, una sombra cruzó mi mente. Andrés había mencionado a Javier demasiadas veces con demasiada seguridad. Y aunque el primer peligro parecía neutralizado, sabía que esto no estaba completo, porque aún quedaba enfrentar a mi propio hijo. Llamé a Javier esa misma noche. No quería esperar. No quería darle tiempo a que alguien le explicara su propia versión antes de escuchar la mía. Contestó al cuarto tono. «Mamá, ¿todo bien?» Su voz sonaba normal, demasiado normal. «Necesito que vengas a la casa mañana. Tenemos que hablar». Hubo una pausa breve. «¿Sobre qué?» «Sobre la hipoteca que intentaste vincular a mi propiedad». El silencio al otro lado de la línea fue largo, pesado. «Mamá, eso no es lo que parece. Entonces ven y explícamelo en persona». Llegó al día siguiente, por la tarde. No traía la seguridad de siempre. Se veía cansado, más delgado, o quizá yo nunca lo había mirado con tanta atención. Nos sentamos en el comedor. Claudia estaba a mi lado. Ya no evitaba mirarlo. Lo miraba con tristeza. «Vi el documento», dije sin rodeos. «¿Vi tu firma?» Javier suspiró. «No era una hipoteca real, mamá. Era una gestión preliminar». «¿Sin avisarme?» Bajó la mirada. «Pensé que si te lo decía, te ibas a negar». «Claro que me iba a negar». Se llevó las manos al rostro. «Estoy en problemas, mamá». «¿En qué tipo de problemas?» «Deudas, inversiones que no salieron bien, compromisos que creí poder cubrir. Todo se acumuló». «¿Y decidiste usar mi casa como salida?» «Andrés me explicó que era la opción más viable», respondió. «Dijo que tú no perderías nada si se hacía correctamente». Sentí un dolor distinto al que me causaba Andrés. Este era más profundo, más íntimo. ¿Desde cuándo hablas con él? Desde hace casi un año. Claudia levantó la cabeza sorprendida. ¿Un año? Javier asintió. Lo conocí en una reunión de negocios. Me ofreció asesoría. Luego me dijo que sería útil acercarse más a la familia para generar confianza. Mi hija cerró los ojos con fuerza. O sea que desde el principio era parte del plan. No era un plan así, respondió Javier con voz temblorosa. Era una solución que implicaba manipular a tu hermana. No pensé que se saldría de control, pero se salió. Javier me miró por primera vez directamente. Tenía miedo, mamá. Pensé que si no hacía algo rápido, iba a perderlo todo. ¿Y qué hay de lo que yo podía perder? Guardó silencio. Siempre has sido fuerte, añadió en voz baja. Creí que podrías resistir cualquier cosa. No soy un banco, Javier. Soy tu madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, el problema es que durante años lo ayudé cada vez que tuvo dificultades. Le cubrí deudas pequeñas. Le pagué intereses. Le ofrecí dinero para iniciar nuevos proyectos. Siempre con la esperanza de que esta vez sería diferente. Y quizá ese fue mi error. He decidido algo, dije finalmente. Él levantó la mirada. No volveré a cubrir tus deudas. No firmaré ningún documento que comprometa mi patrimonio. Y tampoco permitiré que uses mi nombre para respaldar tus decisiones. Su rostro se endureció, pero no con enojo, con comprensión dolorosa. Entonces estoy solo, murmuró. No estás solo, respondí. Pero no voy a ser tu salvavidas financiero otra vez. Si necesitas apoyo emocional, aquí estoy. Si necesitas consejo, aquí estoy, pero no dinero. Claudia habló por primera vez desde que comenzó la conversación.
Yo tampoco voy a seguir justificando lo injustificable. Javier la miró. No sabía que él te estaba presionando así. No lo sabías porque no preguntaste, respondió ella con serenidad inesperada. El silencio que siguió fue distinto. No era confrontación, era aceptación. Javier respiró hondo. Andrés me convenció de que esto era temporal, que todos saldríamos beneficiados, que tú ya no necesitabas la casa completa para vivir. No decides lo que necesito, dije con firmeza. Asintió. Tienes razón. Por primera vez no discutió. No buscó excusas elaboradas. Solo se veía agotado. Voy a asumir las consecuencias, añadió en voz baja. Eso espero. No lo abracé. No esta vez. Necesitaba que entendiera que el amor no significa permisividad eterna. Después de que se fue, Claudia se quedó sentada en silencio. Me duele, dijo. A mí también, pero necesitábamos hablarlo, respondí. Esa misma semana, Claudia comenzó terapia. Al principio dudó. Decía que quizá estaba exagerando, que tal vez ella también tuvo culpa por no cuestionar más. Le dije algo que también tuve que aprender. La responsabilidad de manipular es del manipulador, no de quien confía. Poco a poco su postura cambió. Empezó a hablar más claro, a dormir mejor, a salir a caminar sola sin pedir permiso a nadie. Una tarde me dijo algo que me estremeció. Mamá, siento que estoy volviendo a escuchar mi propia voz. La abracé entonces. Eso es lo que importa. La casa volvió a sentirse tranquila, no completamente igual, pero ya no había sombras en cada esquina. El abogado continuó con los trámites preventivos. La libreta negra estaba guardada bajo llave. Las grabaciones respaldadas. Javier envió un mensaje días después. Decía que estaba buscando trabajo estable, que asumiría sus compromisos sin involucrarnos. No respondí de inmediato. No por frialdad, sino porque esta vez necesitaba ver acciones antes que palabras. Por primera vez en mucho tiempo entendí algo esencial. La familia no significa permitirlo todo. Amar también implica poner límites. Pensé que todo había terminado, pero faltaba algo más importante. Esa mañana preparé desayuno otra vez, pero no a las 5, ni por obligación, ni por miedo. Lo preparé cuando el sol ya iluminaba la cocina y el olor a café se mezclaba con la brisa del mar que entraba por la ventana. Coloqué 2 tazas sobre la mesa, 2 platos, pan recién tostado, fruta fresca, nada extraordinario. Pero esta vez no era un acto de obediencia, era un acto de dignidad. Mientras cortaba las fresas, pensé en todo lo que había pasado, en cómo, durante días, esa misma mesa había sido escenario de presión, de manipulación disfrazada de preocupación, de frases suaves con intención dura, y entendí algo que me hubiera gustado comprender antes. La dignidad no se pierde de golpe, se va cediendo en pequeñas concesiones, en silencios incómodos, en no quiero problemas, en mejor no discuto, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás defendiendo lo que es tuyo. Claudia bajó las escaleras con el cabello suelto y una expresión distinta. No era la misma mujer que había llegado semanas atrás con los hombros encogidos y la mirada apagada. Había cansancio, sí, pero también claridad. Huele rico, dijo. Siéntate, respondí sonriendo. Nos sentamos frente a frente. Por un momento ninguna habló. Solo respiramos. Mamá, dijo finalmente, gracias por no rendirte. No me rendí porque tú no eras el problema, respondí. El problema era el miedo. Bajó la mirada y luego volvió a levantarla. No sabía que estaba viviendo con tanto miedo hasta que escuché su voz grabada. Fue como despertar. La tomé de la mano. A veces necesitamos oír la verdad desde fuera para aceptarla por dentro. Hubo un silencio suave.
no incómodo, suave. He estado pensando en quedarme aquí unos meses, añadió. No quiero volver a la ciudad todavía. Necesito reconstruirme. Esta casa siempre será tu casa, le dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de angustia, eran de alivio. Después de desayunar, comencé a limpiar, no porque la casa estuviera sucia, sino porque necesitaba hacerlo. Abrí ventanas, moví muebles, saqué papeles viejos que ya no necesitaba. Cada objeto que tocaba parecía liberar un recuerdo atrapado. Claudia me ayudó, en silencio al principio, luego hablando de cosas simples, de planes pequeños, de ideas nuevas. En algún momento me detuve en el estudio. Miré el escritorio donde todo empezó. Cerré los cajones con firmeza y respiré profundo. No volveré a permitir que alguien entre a mi vida sin respeto, pensé. Por la tarde, caminamos hacia la playa. El mar estaba tranquilo, el cielo despejado. Nos quitamos los zapatos y dejamos que el agua nos mojara los pies. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, preguntó Claudia mientras miraba el horizonte. ¿Qué? No haber confiado en mi intuición antes. La intuición siempre habla, respondí. A veces la ignoramos porque queremos creer en otra versión. Se quedó pensando. Prometo no volver a callarla. Sonreí. Eso es crecer. El viento movía su cabello como cuando era niña. La miré y vi fuerza, no una fuerza ruidosa, una fuerza tranquila, la que nace después de atravesar algo difícil y sobrevivir. Nos sentamos en la arena mientras el sol comenzaba a bajar. Pensé que te iba a perder, dijo de pronto. Nunca me ibas a perder, respondí. Yo también estaba aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Que ser madre no significa resolverlo todo por tus hijos. Significa acompañarlos mientras descubren su propia voz. Apoyó su cabeza en mi hombro. Gracias por enseñarme eso. Nos quedamos así un largo rato, escuchando las olas. Ese desayuno no fue el que él exigió. Fue el que nos devolvió algo que creíamos perdido. Respeto, confianza, dignidad. Y entendí que, aunque intentaron usar mi casa como estrategia, esta casa terminó siendo el lugar donde recuperamos nuestra fuerza. Ahora quiero decir algo importante. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento te viste reflejada en el silencio de Claudia o en mis dudas, déjamelo saber en los comentarios. A veces compartir una experiencia ayuda más de lo que imaginamos. Si crees en las segundas oportunidades, en la capacidad de reconstruirse después de una traición, regálame un like. Eso me permite seguir contando historias reales que pueden abrir conversaciones necesarias. Y si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete. Aquí hablamos de lo que muchas veces se calla. Antes de irme, te dejo una pregunta que me acompañó durante todo este proceso. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Porque a veces la vida nos pone frente a decisiones que no imaginábamos, y lo que hacemos en esos momentos define no solo nuestro presente, sino la paz con la que viviremos después.